Hola, bienvenida a Todas Costuras. Hoy os vamos a enseñar cómo enhebrar la aguja y cómo vamos a coser diferentes tipos de botones. Uno de 2 agujeros, otro de 4 y otro de forma de champiñón. Así es que para los que son principiantes en la costura y se le ha caído un botón de una camisa y no saben cómo arreglarlo, pues nosotros tenemos la solución. Vamos a comenzar a enhebrar una aguja. Si veis que sois principiantes y no podéis enhebrar una aguja, podéis coger una grande que tenga el agujero un poquito más grande, aunque bueno, están también los enhebradores de agujas, que ya también luego haremos una muestra. Al final del vídeo vamos a hacer una muestra. Entonces enhebramos la aguja y para los botones vamos a coger el hilo doble. Una buena de hilo, de hebra de hilo. Vamos a ver, así. Cortamos. Y lo ponemos doble. Y para los que no saben hacer nudos, pues lo vamos a hacer así y así. Eso es una manera. Le cortamos el rabito. Otra manera, pero ya es un poco más complicado, todo es cuestión de práctica, es enrollarse el hilo, darle unas vueltecitas y tirar. Y también nos sale otro nudo, un poquito más grueso. Es muy fácil. En este mismo podemos hacer otro. Enrollando el hilo, dando unas vueltecitas y estirando. Que tenéis los dedos muy suaves, los mojáis en agua, en algún grifo de agua, le dais y enrollamos, enrollamos y ya nos está saliendo otro nudo más arriba, ¿veis? ¿Veis? ¿Qué hacemos? Cortamos los demás y nos queda el nudo. Bueno, estiramos bien el hilo porque ahora tenemos doble hilo. Y comenzamos con el botón más sencillo de todos, que es el de 2 agujeros. Lo vamos a colocar en un piquito de una tela y vamos a proceder a pasar la aguja por debajo. Y tiramos. Vamos ahora a pasar la aguja para abajo y tiramos. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a pasar la aguja por debajo, pero del primero que hemos pasado para arriba. Del primero. Subimos y bajamos. Que se me ha manchado la aguja. Así. Pinchamos. Si veis que se os queda un poquito flojo el hilo, vais mirando, porque como hay 2 hilos, pues tiráis de uno para que os quede bien. Otra vez procedemos a subir para arriba. Y ahora vamos a bajar para abajo. Espero que ahí en el vídeo se vea bien el procedimiento. Subimos y bajamos. Pues así le damos unas pocas de vueltas. No sé cuántas le hemos dado, lo mismo le hemos dado 6 vueltas. Como el hilo es doble, pues no hace falta darle tampoco demasiadas. Una vez que ya tenemos el hilo en la parte de abajo, lo metemos aquí. Ya dejamos el botón arriba. ¿Y qué hacemos? Le damos unas vueltas. 1, 2 y 3 o 4. Y una vez que ya tengamos las vueltas, porque esto es para asegurar que el botón no se nos escape en la vida, pues volvemos ahora hacia abajo y tiramos. Y ahora pues rematamos. Le podemos dar unos puntitos. 1, 2 y en este lacito podemos pasar la aguja por aquí y así se nos remata súper bien. Y otro puntito y se acabó. Cortamos el hilo y aquí tenemos el primer botón colocado y no se nos va en la vida.
Ahora vamos con el de 4. En el de 4 empezamos igual. Hacemos el nudo. Vamos a hacer otra vez el nudo para que lo veáis. Se moja el dedo en agua. Se enrosca en el dedo. Se enrosca y se tira. Y sale el nudo. Así, si lo hacemos otra vez. Así, ahora ha salido más grueso el nudo. Más gordito. Tiramos del hilo, de los 2 hilos. Y ahora vamos a coser el botón de los 4 agujeros. Empezamos por el agujero que queramos. Pues vamos a suponer, bueno, si no sabéis, pasamos primero la aguja por aquí. Esto es otro truco. Y ahora cogemos el botón y lo pasamos por uno de los agujeros. Ahora ya tenemos aquí la primera puntada. Y ahora la bajamos por el siguiente agujero. Da igual uno que otro. Y otra vez por el mismo. Si veis que no atináis, pues levantáis un poco así el botón y ya veis el agujero y lo pasáis. Eso es un truquillo, por si acaso. Y tiramos. Y otra vez para abajo. Y aquí le damos 3 puntadas. Vamos a darle 3 puntadas. Y una vez que le hayamos dado 3 puntadas más o menos, o 4, pues nos pasamos al siguiente agujero. A los siguientes otros 2 agujeros que están paralelos o horizontales, como queráis. Y hacéis lo mismo, la misma operación. Se hace la misma para arriba, para abajo, 3 veces o 4, como veáis. Y también se puede cruzar. Es decir, ahora pillamos este y hacemos una cruceta así también, para que esté todavía más fijo. Y una vez que ya esté la cruceta hecha, ¿veis cómo he hecho como una cruz? Pues hacemos el mismo procedimiento que el otro. Lo pasamos por aquí y le damos unas vueltas. 1, 2 y 3. Este que es más pequeño, pues con 3 vueltas pues tenemos suficiente. Y luego lo pasamos para abajo. Y lo rematamos igual. Hacemos unos puntitos. E incluso alguna lazadita para que se queden bien fijos para siempre. Así y otro puntito. ¡Hala! Listo. Estos botones están puestos aquí para toda la vida. No hay quien los quite. Si veis que tenéis poco hilo, ya vamos a cambiar, vamos a ver. Vamos a enhebrar otra vez. No sé si sabréis enhebrar. Si no, con un enhebrador vamos a probar también. Con un enhebrador de agujas. Para los principiantes. Se enhebra y se pone doble. Y ahora vamos al agujerito. Al nudo. Enroscamos. Se enrosca. Y se hace así. Y si no sabéis algo, hacéis así y ya está, un nudo normal y corriente. Porque si no sabéis hacer nudos, pues hace así un nudo y luego se corta el hilo que sobre. Que yo creo que ahora he cortado demasiado. Pues lo hacemos otra vez. Ya está. Y ahora vamos a poner el botón del champiñón. Que también es muy fácil. Porque pasamos la aguja y lo pasamos por aquí y ya lo tenemos aquí colocado. Pero ahora le damos una puntada así y ya está. Ya lo tenemos aquí fijo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora lo pasamos por aquí para pillarlo bien y ahora le damos otra puntada así. Y ya lo vamos fijando de esta manera, que es muy fácil.
Así. Lo pasamos unas pocas de veces, pues como tenemos el hilo doble, lo podemos pasar 5 veces más o menos. O 6 veces para que esté bien fijo. Así. Y ahora, una vez que ya lo tengamos así cosido, vamos a pasarle otra vez. Si ves que eso queda el hilo, le tiráis así. Pues también le damos unas vueltas para que se nos quede fijo. Y después lo rematamos en el revés de la tela. Aquí. Le hacemos unos puntitos. Incluso le podemos hacer una lazada también para rematarlo bien, así. Y ya tenemos nuestros 3 tipos de botones cosidos. Bueno, también os queremos enseñar cómo coser un botón como champiñón, pero como no tiene esta pieza, es un botón normal, ¿vale? Le damos el nudo, así, le damos otro para reforzar y que vaya gordico. Venga, ya está. Entonces, empezamos. Así. Ahora metemos el botón. Y cogemos así el botón y bajamos. Entonces, ahora cuando bajamos tenemos que meter como así, para que el botón no se baje, ¿vale? Así. Y entonces lo subimos. Más o menos. Se le metemos así con este dedo para que él no se baje más. Y bajamos. Siempre con el subidico, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Cómo va a quedar? Es como un botón champiñón, pero liso. Volvemos a subir y a bajar. Así. Siempre que quede estiradico igual, ¿vale? Así. Normalmente este botón se usa cuando se lleva una ropa de trespase, que es más altico, que entra otra tela aquí. Así le hacemos el pie. Venga. Ahora lo subimos y lo vamos a bajar solo así. Y le vamos a dar vueltas. Vueltas, vueltas, varias vueltas. Unas 10 vueltas. Entonces, ¿lo veis que estamos a darle patica? Vueltas. Ahora bajamos. Mirad. Ahora lo terminamos por detrás. Le metemos la agujica así y otra más. Mirad, ¿lo veis que está más alto que los demás? Que está tan alto como este. Este está así porque lleva así la patica y este no lleva patica, pero tú lo has hecho. Mira la diferencia, mira. ¿Lo ves? Bueno, esperemos que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda que tengáis os podéis preguntar y hasta
y no olvidéis suscribir y dar a me gusta también. Hasta el próximo vídeo.